Radio Paz presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que los saluda desde los estudios centrales de Radio Paz, aquí en la ciudad de Miami, donde este viernes a la tarde se transmite el Preparando el Domingo por las ondas radiales de Radio Paz, por el internet, por las aplicaciones para teléfonos celulares y dispositivos móviles de Radio Paz, la emisora de la Arquidiócesis de Miami, y también, por supuesto, por todas las emisoras afiliadas de WTN, todas las plataformas de WTN y también la onda corta de Radio Católica Mundial. Y aquí está el Padre José Luis Menéndez. Padre José Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, Padre, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Yo bien, mire, por la gracia de Dios, bendecido, como me dicen aquí en la parroquia. Es. Mire, usted sabe, Padre, siempre aquí tomamos unos primeros minutos al principio para conversar sobre algún tema interesante, ¿no? Y yo creo que es muy interesante. Estamos viviendo tiempos fascinantes, muy convulsionados, por supuesto, ¿no? Donde hay mucha oscuridad, pero también, como dice el Papa Francisco, no es una época de cambios, sino que es un cambio de época. Y si no, a las pruebas me remito. Hoy es viernes, estamos en vivo aquí en la tarde del viernes, lo digo porque en algunos radios y mismo en Radio Paz este programa se repite. Ayer jueves, en el Reino Unido, hubo un referéndum. Reino Unido de la Gran Bretaña. De la Gran Bretaña, sí. Te diga, por Reinos Unidos hay muchos por ahí dando vueltas. En Inglaterra. Exacto, Inglaterra. En Inglaterra. En la Gran Bretaña hubo un referéndum y para ver si se quedaban en la Unión Europea o se salían de la Unión Europea. Y todo el mundo está en una especie de shock porque ganó el salirse, con el más o menos 52% de los votos contra el 48% que decían de quedarse, ¿no? Se llegó a esta situación porque siempre en Inglaterra, por lo menos desde que yo sigo la política internacional, siempre en Inglaterra había mucha tensión. El tema del mercado común europeo primero era un tema que no terminaban de digerir los ingleses. Yo creo que tiene que ver con esa mentalidad insular también, ¿no? Y después la Unión Europea y la concentración de poder en Bruselas para la mentalidad inglesa y la política inglesa siempre ocasionó mucha resistencia. Y el primer ministro Cameron, en una jugada política, accedió al referéndum hace 3 años para consolidar a su partido, porque el Partido Conservador es donde se da esa, más que nada esa división, ¿no?, entre los euroescépticos, que le dicen euroescépticos y pro-Europa, y como una concesión al sector euroescéptico de su partido, para que no se produjera una fractura del partido, accedió al referéndum y, para sorpresa de todos, la mayoría dijo nos vamos, ¿no? Y eso ha sido un cataclismo, un sismo en la política europea, Padre. Usted que creció en Europa, pasó su adolescencia, su primera juventud en Europa, ¿no? En España. Gracias por la primera juventud. En España, claro, porque ahora está... La juventud, Padre, no se preocupe, yo acepto la adultez ya en Estados Unidos. Y conoce la cultura europea porque es estudioso de la historia, del arte europeo, ¿no? ¿Qué opinión le merece todo esto? Para mí es muy triste. O sea, yo era de los que rezaba hasta último momento para que esto no se produjera. Porque si se producía, esto creaba un terremoto que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias finales, porque ese mismo euroescepticismo que puede existir en Inglaterra, lo existe en Francia, lo existe en España, existe en todos los demás países. Y lo que se teme es que esto mismo pueda crear una reacción en cadena. Para mí, el problema, como yo lo veo, es que esto no solamente va a tener un problema a nivel internacional, porque esto se refleja en Europa y en Europa en el mundo, porque hoy toda nuestra sociedad está intercomunicada. O sea, lo que pasa en Japón nos afecta a nosotros, lo que pasa aquí le afecta al Japón. O sea que esto está unido todo. Sino en la misma Inglaterra, o sea, la misma el Reino Unido de la Gran Bretaña, como se llama. Ese Reino Unido está en conmoción, porque si tú viste los planos de elección de los que pedían quedarse y los que pedían irse,
toda Escocia pedía quedarse. E Irlanda del Norte también. Irlanda del Norte, la parte no, perdón, Escocia quería permanecer. Quería permanecer. Gales e Inglaterra querían salirse. Salvo Londres, que en Londres ganó quedarse. Es que da una casualidad, eran las grandes urbes a favor del quedarse y el interior, es decir, las rurales, queriendo apartarse de ello. Y entonces, una de las cosas que hasta ahora estuvimos a las elecciones de Escocia, estuvieron hasta, qué sé yo, hace poquito, que tuvimos un referéndum a punto de que se separase Escocia de Inglaterra. Y me pregunto ahora si esto no da más aires a los secesionistas escoceses con respecto a quedarse en la Unión Británica, en la Unión con los ingleses, o preferirían separarse y quedarse en Europa. Claro. Bueno, estaba yo viendo las crónicas, la primera ministra de la Asamblea Escocesa decía, vamos a llamar un referéndum porque nosotros nos queremos quedar. Exacto. Entonces nos separamos. Es que esto, yo estaba mirando la televisión española. ¿Qué representaba esto? Bueno, evidentemente que la economía, todo esto, pero ¿qué representaba, por ejemplo, una cosa tan sencilla como esto? Los ingleses que estaban viviendo en España. ¿Qué le ocurrió a los ingleses que estaban viviendo en España? Bueno, como ciudadanos ingleses eran parte de la Comunidad Económica Europea y por tanto tenían derecho a la sanidad, por ejemplo. Y entonces estos ingleses que se jubilaban, se iban a España, compraban su casita en España, vivían de la jubilación y tenían los beneficios de pertenecer a la Comunidad Económica Europea. Pero ahora, si se rompía esta unidad, entonces ellos tenían que irse a España como si fuera otro país distinto y pagar los servicios sanitarios, ¿no? Tú sabes que para nosotros, los que ya pasamos para nosotros, no digo a ti no te cuento eso, sino nosotros que ya pasamos una cierta edad, la sanidad es muy importante. Una cosa cómica, todo el mundo se ríe, es que nosotros, los viejos, cuando nos ponemos a hablar entre nosotros, automáticamente lo que decimos es cuál fue el hospital, cuál fue el tratamiento y cuál fue la medicina. O sea, pero bueno, fuera de eso, esto es muy importante para las personas que se retiran, tener una cobertura médica. Bueno, pero ahora en España, si tú eres uno de esos jubilados, vas a tener que pagar tu cobertura médica, vas a tener que comprar. Eso significa que se les recortan esos ingresos que te obtienen por jubilación. Pero eso que repercute también. Entonces, que los ingleses no van a poder retirarse en España, van a tener que quedarse en Inglaterra, con lo cual entonces España, por ende, deja de percibir aquellos beneficios que le correspondían por esta gente que se va y se jubila allí. Por tanto, todo estaba ramificado. No es solamente que algo pase en Inglaterra y se queda en Inglaterra, repercute en Europa, en concreto en España, y decían, esto es una de las cosas que puede pasar. Claro. Cuando tú miras eso, tú te preguntas, bueno, ¿y por qué esto ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho que Inglaterra haya querido quedarse fuera de la Unión Europea y no permanecer en la Unión Europea? Y evidentemente aquí hay que ver dos cosas. Uno, la gran burocracia que ha generado el mercado común europeo, es decir, la Unión Europea en Bruselas, con una serie de cosas, con una serie de decisiones que pasan por arriba de los estados, porque es una organización supranacional, así que ellos toman decisiones y que va por arriba de los estados, y eso crea entre la burocracia y las decisiones algo que no les gusta. Y puede ser una reacción opuesta. Pero también existe un ultranacionalismo, o sea que la reacción a toda esta emigración que está viniendo desde Irak y Siria, Afganistán, y todo eso que está llegando a través de Turquía, Grecia, y a través de Grecia a todo el resto del continente europeo, pues crea una reacción contraria, porque claro, esa gente le quita los trabajos, si tú quieres ponerlos así, o ven como gente de otra cultura y sobre todo de otra religión, pues inmediatamente va en contra de la cultura de ese país y crea barrios donde ya ni la policía entra, donde la ley islámica es la que dicta y por tanto nadie más puede hacerlo. O sea que ven que en vez de ellos asimilarse a la cultura europea, es la cultura europea la que tiene que ir cediendo espacio a esa otra cultura foránea que de alguna manera está cambiando la forma de vivir. A eso se crea un nacionalismo que reacciona ante esa inmigración, pues cerrando las puertas. Y entonces vemos como Inglaterra es un país que no quiere eso, y evidentemente que ante el miedo de esa inmigración masiva, pues lo que hace es cerrar la frontera y salirse de la Comunidad Económica Europea, que le obliga a recibir una serie de refugiados. No sé cómo lo veo, así que yo creo que dos cosas aquí, tanto los errores de la Comunidad Económica Europea como ese nacionalismo que está surgiendo,
que no solo de Inglaterra, lo vemos en Francia, lo vemos en España. O sea, los euroescépticos están en todos los países. Uno de los problemas que entonces esta acción de Inglaterra no solo va a ser dice, económicamente no es beneficioso para Inglaterra, pero ya tuviste anoche la libra esterlina, ya ellos no habían querido entrar en la zona euro. Así que la zona esterlina se desplomó ayer, ante el dólar se desplomó. Entonces, económicamente no va a ser bueno para ellos, pero hay veces que el nacionalismo, que en su momento tuvo un éxito en cuanto que sacó a los pueblos del colonialismo, ¿no? O sea, se levantan contra la colonia en defensa del nacionalismo. Cuando llegamos a estos estados supranacionales, con regiones, estos gobiernos, estas instituciones como la Comunidad Económica Europea, consigue ahora que el nacionalismo, en vez de ser esa fuerza progresista, ¿no?, que le ayudaba al país a desarrollarse, ahora se convierta en una fuerza, a mi modo de ver, en muchos casos retrógrada, que en vez de ver que no estamos ya para dividir, sino para juntar y crecer, pues hay gente que todavía prefiere dividir y restar antes que sumar y multiplicar. Y entonces esto es lo que les está pasando a este grupo. Ha sido más fuerte. Ese grupo que es un poquito, aquí lo vemos en Estados Unidos con cierto movimiento anti-emigrante, que por una parte yo creo que es un poco suicida, ¿no? Porque quitar la emigración a un país es quitarle los ingresos. Cuando tú dices, bueno, España está entrando la emigración, sí es verdad, pero España es uno de los grupos nacionales que está envejeciendo más grandemente en Europa. Y si está envejeciendo, ¿quién es el que va a producir los bienes, quién va a cotizar en la seguridad social para poder mantener toda esa serie de cosas? Necesitamos gente. Si usted no está dispuesto a tener hijos, hay que traerlos con hijos que vengan de afuera. Y eso tiene su coleta cultural, porque esa gente que viene de afuera, que usted no quiere tener hijos, pues yo voy a tener 10 hijos por usted. Así que la colonización musulmana de Europa no va a venir simplemente porque uno va a levantar el pendón del Islam y va a entrar a conquistar. La bandera de Arabia Saudita. Exacto, no. Esto va a ser porque usted no quiere tener hijos, porque usted prefiere tener perros y gatos. Bueno, pues yo voy a tener hijos por usted, y cuando tengamos millones de hijos, van ustedes a ver quién van a nombrar, quién van a hacer las leyes. Así que todo es complejo. Esto no es tan fácil como decir, bueno, ellos quisieron la independencia. No. Tiene raíces por las cuales ellos piden eso, pero por otra parte son movimientos también con un aspecto negativo, o sea, ese nacionalismo negativo que no quiere compartir, ¿no? Y esto va a producir que países como Holanda, países como Grecia, España, Francia, es decir, Marine Le Pen, en todos lados existe ese movimiento. Cataclismo, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto esto va a mover a otros a lanzarse a hacer lo mismo? En Italia mismo, ¿no? En Italia hay mucho descontento. El gobierno de Cataluña se pudo formar porque en el gobierno de la región de Cataluña se pudo nombrar en España, porque hubieron unos delegados de una cosa que se llama la CUP, que son anti-europeístas, lo que quieren es marcharse. O sea, es que España se salga de la Unión Europea. Que España se salga de la Unión Europea. A ellos no les interesa ni siquiera permanecer en España. Ellos quieren independizarse como un país independiente, y en ese país independiente salirse incluso de Europa. Con lo cual, esto es una gran locura. Pero bueno, así estamos en este mundo. ¿No cree usted, padre? Yo pensaba dos cosas. Una cosa que se me ocurría a mí, y otra cosa que leí en una crónica en las Noticias Católicas. Lo que se me ocurrió a mí, ¿no? Yo decía, wow, cuando leía hoy a la mañana los resultados, y que entonces que ahora los escoceses dicen, no, nosotros nos vamos. En Irlanda del Norte los de Sinn Féin dicen, bueno, como la Irlanda del Norte se quiere quedar y el Reino Unido se quiere ir y la República de Irlanda es miembro de la Unión Europea, hagamos un plebiscito, un referéndum para que se una Irlanda del Norte a la República de Irlanda, ¿no? Entonces ahora, claro, vienen las réplicas políticas, ¿no? Del terremoto, ¿no? Sí, pero, como dicen, después de un terremoto vienen las réplicas. Aftershocks, las réplicas. Sí. Y esto va a ver, el terremoto fue ahora, todavía no nos damos cuenta de lo que ha sido, y ahora vamos a ver las réplicas. Pero yo también pensaba, ¿no, padre? Cuando leía eso, ¿no? Pensaba dos cosas, que le comento y después le comento la otra que le quería comentar. Una es, no sé si quién era, San Benito, creo que decía, el mundo gira y la cruz queda, ¿no? O sea, lo único permanente es la resurrección de Cristo. ¿Quién hubiera dicho
en el año 89 que la Unión Soviética iba a desaparecer, ¿no? Y, o sea, mañana puede dejar de existir el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero el mundo, como dice el tango de Gardel, el mundo sigue andando, ¿no? Y quizás sí hay alguna penuria económica, quizás no, yo no, eso no me animo a decirlo, pero lo que sí me animo a decir, lo que sí me animo a decir es que me acuerdo de esa frase, creo que era de San Benito, ¿no? La cruz queda y el mundo gira, lo único que queda es la cruz de Cristo, ¿no? Bueno, es que al final, cuando tú miras la historia no solamente a los 2000 años desde Cristo hasta acá, sino la anterior, todo ha pasado, todo ha venido, todo se ha ido. ¿Qué es lo único que ha quedado? Bueno, Cristo. pues como no sea en tu corazón, sea el otro reino, Sí. estos reinos son todos Claro, pasajeros. claro. Y esto lo que hoy es, parece que se va a comer el mundo, mañana no pasa nada. Es decir, Sí. Y entonces Gol soy mi himno nacional, muchas veces ahora es una canción que he oído. Mi reino no es de este mundo donde imperan generales, ¿no? Pensaba en una cosa que leí que dijo Benedicto XVI en la encíclica sobre temas sociales, ¿no? La caridad en la verdad. Y él dice ahí algo que a mí me llamó mucho la atención. La globalización ha hecho que los hombres estén más cerca, pero no los ha hecho hermanos, ¿no? Y entonces, y ahí viene la otra cosa que le decía. Leí una crónica en un portal católico, que visito todos los días para que trae noticias de la iglesia, es un portal español, y tenía un comentario del obispo de San Sebastián, que muchas veces aparece aquí en Radio Paz, participa con frecuencia en el programa de Jorge Díaz, Monseñor Munilla, ¿no? Y le preguntaron qué opinaba él del resultado de las elecciones, y dijo una cita de Santo Tomás de Aquino, que tiene que ver con esto, yo creo también del Papa Benedicto, ¿no? El cuerpo sin alma se desintegra. Y Europa ha perdido el alma. Ha perdido el alma porque los intereses económicos no alcanzan para mantener un pueblo a pueblos unidos, ¿no? Hacen falta valores compartidos, un proyecto que trascienda los intereses económicos, porque si se trata solo de intereses económicos, y a eso, y vuelvo al Papa Benedicto, ¿se acuerda cuando querían poner esa constitución en Europa que ni siquiera reconocía la herencia cristiana de Europa, las raíces cristianas de Europa? El Papa Benedicto dijo: Europa tiene amnesia, ¿no? Entonces yo digo, en particular en Europa y en general en el mundo, ¿no cree usted que este tipo de fenómenos como esto que acabamos de ver ayer, como ahora en España hay elecciones pronto y también están esos grupos que han salido así como Podemos, Ciudadanos, ¿no? Que ahora se juntó con los comunistas, ¿no? Bueno, pero el hecho de que gente así como la de Podemos o como el fenómeno de anoche, o mismo aquí lo que pasa en la política estadounidense, o lo que vemos en otras partes de Europa, ¿no cree usted también que es parte de ese fenómeno que decía Benedicto XVI, crisis antropológica, y que hace que se manifieste en la política con esa disociación total de los dirigentes, de las necesidades de la gente, y la gente reacciona de esta manera? Bueno, pero es que la corrupción, o sea, lo que es la reacción a la corrupción, en concreto en España, es que el problema es que los dos grandes partidos históricos, que eran los grandes, el centro derecha, el derecha y yo no sé llamar el PSOE, centro izquierda, derechas y centro izquierda, más o menos, también estaban muy corruptos y tuvieron mucha corrupción, y como caldo de cultivo en la corrupción vienen estos movimientos populistas. Nada nace por casualidad y nadie cae del cielo. Ahora, dentro de un mundo corrupto van a surgir elementos que van a tratar de aunar alrededor suyo este resentimiento y este sentido mal, no sentirse bien ante la situación. Lo que pasa es que cambiar, que es lo que decía uno de los candidatos en España, pero cambiar sí, necesitamos cambiar, pero cambiar para bien, no cambiar para peor. Porque lo malo es que el populismo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos es el mismo populismo que ya hemos visto en Cuba, que hemos visto en Venezuela, que hemos visto ahora, que vemos en las campañas en España, que vemos que gente que les promete el oro y el moro y les promete el reino de los cielos en la tierra, y no se lo van a conceder, no se lo van a conceder, no lo van a conseguir. Pero sí manipulan a la gente con esta serie de cosas. En Inglaterra, pero como usted dice, es caldo de cultivo porque la gente está tan harta de que le tomen el pelo. Claro, como dicen, estos lodos fueron los que trajeron estas tempestades trajeron estos lodos, ¿no? O sea, esto es fruto de un mal. Europa tiene que, ahora que se ve sin Inglaterra, debe rectificar, debe revisarse, debe mirarse a sí mismo, debe mirar si todo lo que tienen ahora está bien.
este mundo donde lo que impera es el cash, y esto es lo que impera. Y es que el problema es que, como tú decías, como decía Papa Benedicto, Europa se va quedando sin espíritu. Eso lo ves tú en Como una cosa decía muy sencilla. el obispo de San Sebastián, decía, No, pero citando a Santo Tomás, ¿no? Sí. El cuerpo sin alma se desintegra. Pero es que tú, y lo ves ¿cómo lo ves tú esto fácilmente? Vete a una iglesia, y ya no te digo solamente en España, donde España, que fue la cantera de misioneros, la cantera de personas que vinieron a América e hicieron una cultura, llevaron la evangelización desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, por todos lados. Hubo gente que es capaz de dar su vida por lo que ellos, principios, ideales, sueños, fe. Hoy de pronto necesitan que vayan los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, es decir, los filipinos, que vayan todos a rellenar aquellos conventos o a darle fuerza a aquellas congregaciones que un día fueron grandísimas. A mí me contaban una vez que estaba yo en San Sebastián, y esto hace años, dice, padre, es que el promedio de los franciscanos en la provincia de Guipúzcoa, estamos hablando de 70 años. No hay vocaciones. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que no hay vocaciones? Cuando la gente no se casa, cuando la gente no quiere casarse, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que quieren nada más que rejuntarse hasta que el divorcio no se pare. ¿Qué es lo que está pasando a nuestra sociedad? La iglesia no es ajena a la sociedad donde vive. Y cuando no hay liderazgo en el aspecto social, no lo vamos a encontrar en la iglesia, porque la iglesia es parte de esa sociedad. Claro. Y si esa sociedad ya perdió los sueños, los ideales, los principios, y lo único que le importa es el dinero y el placer que con ese dinero puede conseguir, la falsa seguridad con ese dinero puede conseguir, pues entonces ya le faltó una razón para morir y le falta entonces una razón para vivir. Quien no encuentra, dice el refrán, el que no encuentra una razón para morir, no va a encontrar una razón para vivir. Los españoles, los europeos, en todo su modo de pensar o de hacer, ellos tenían ideales. Tal vez no eran los que fueran perfectos, pero había ideales. Y eran dispuestos a salir. Los franceses, ¿cuántas congregaciones religiosas dieron los franceses? ¿Cuántos misioneros tuvieron los franceses? Hoy, ¿qué pasa? Las iglesias necesitan traer un cura de afuera para que entonces en una ciudad grande tenga a lo mejor una iglesia donde no se llena en ninguna de las misas que ellos hacen. ¿Qué luego ocurre? Ha perdido el espíritu. Yo conozco mi familia, hay una amiga de mi familia, una religiosa de Don Orione, y las monjas de Don Orione tenían un jardín de infantes en España. Lo tuvieron que cerrar no porque no tuviera monjas, sino porque no había niños. Claro. Así que sí, es muy difícil. Pero no deja de ser fascinante ver lo que estamos viendo. Eso que estamos hablando de Europa, con toda su riqueza de cultura, pero eso lo podemos ver en Estados Unidos también. Yo quiero saber, mi familia. Nosotros fuimos 6 hermanos. Cinco hermanos y una hermana. Y como además de los embarazos perdidos de mi madre. Y una de las cosas que yo me pregunto, 6. Cuando tú dices hoy a alguien, oiga, usted, y esto es una generación abajo, dice, usted tiene 6 hijos o 6 hermanos. No, hombre, no. 2, 3, 4, ya es una familia numerosa. ¿Qué es lo que nos pasa? Y de pronto, pero a la misma vez que tú ves eso, tú vas a los restaurantes y te ves estas parejas jóvenes con su perro, o con sus 2 perros. Y tú dices, ¿qué pasa? Oye, a veces seguramente le habrá pasado a usted como me pasó a mí. Conoce un matrimonio joven en la parroquia y lo presenta, que estamos casados, que bien, que sí. ¿Y tienen hijos? No, pero tenemos 3 perros, le dicen. Como si el perro fuera un sustituto por el hijo, ¿no? No, y mira, el problema es que ahora yo necesitamos trabajar. Había épocas en que el marido solo trabajaba y la mujer se quedaba en casa. Bueno, no, ahora todos tenemos que trabajar. Yo lo comprendo, no juzgo en ese sentido. Pero una de las cosas que te das cuenta es que entonces, como trabajamos, entonces nunca encontramos el momento oportuno para poder tener los hijos. Entonces tenemos que atrasar los hijos hasta mayores. Y cuando uno atrasa mucho la cosa, a lo mejor nunca llega. Primero que tal vez nunca te llega el momento oportuno, según tú, para tener el hijo. Y lo segundo, porque cuando crees que ya es oportuno, ya la naturaleza dice, no es oportuno tener hijos. Y entonces no te los da. Es decir, hay algo que nos está pasando. Somos una sociedad que tal vez tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios es el dinero. Podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos católicos, podemos decir que vamos a misa todos los domingos. Pero hay que darnos cuenta de una cosa. ¿Qué nos está pasando al mundo? Esos valores y esos principios
Están decayendo. Y sí, y recordar y tomarse en serio, ya nos tenemos que ir a la pausa, y tomarse en serio, padre, lo que vamos a escuchar en la segunda lectura de este domingo de San Pablo a los Gálatas, ¿no? Que nos dice que para eso hemos sido liberados. Esa es la libertad que hemos recibido, ¿no? La libertad de los hijos de Dios, eso que se acuerda cuando fue el Papa Benedicto a Cuba, le decía a los cubanos, y que usted destacó, ¿no? Nos hizo notar cuando hicimos la crónica para WTN, que el Papa Benedicto le decía a los cubanos, hay que conquistar la libertad interior como requisito indispensable para alcanzar la libertad exterior, ¿no? Exacto, y sin libertad interior no hay libertad exterior. O como diría San Lucas en el Evangelio que vamos a también explicar ahora, que Jesús iba hacia Jerusalén, iba en línea recta, tenía claro cuál era su objetivo, llegar a Jerusalén, no andar bobeando en las inmediaciones de los distintos pueblos por donde estaba. Él no hacía turismo, él estaba en un viaje claro hacia un lugar claro, Jerusalén. Bueno, vamos a la pausa, y cuando volvemos de la pausa comentamos el Evangelio que se va a escuchar este domingo. Ya regresamos, preparando el domingo. Encuentro Católico de Sanación si conocieras el don de Dios. Sábado 25 de junio de 8 a 5 de la tarde. Con el padre Rafael Abreu, Miriam Gómez, el doctor Fernando Casanova. Tickets en Paulinas, San Pablo y Madre de Nuestro Redentor. Informes 786-546-2440. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Sedano Supermarket. Escuche el viaje apostólico de su santidad a Armenia, primer país cristiano, sábado 25 de junio. Visita al memorial de Cizernakaber a las 0:35 de la madrugada. Santa Misa a la Misericordia de Dios a las 2:45 de la madrugada. Encuentro ecuménico y oración por la paz a las 10:45 AM. Radio Paz, siempre contigo. Usted nos está escuchando en su radio por 830 AM, también por la página web radiopaz.org y por la aplicación en iPhone y Android. Ahora también puede oírnos por teléfono marcando el 712-432-4355. Tenga en cuenta que pueden haber cargos en su factura de teléfono según su plan de llamadas. Radio Paz, siempre contigo. Ahora por el teléfono 712-432-4355. Radio Paz, siempre contigo. Ahora regresamos preparando el domingo. Bueno, padre, seguimos aquí preparando el domingo, ya en la antesala del 13º domingo del tiempo ordinario, que seguimos leyendo a San Lucas, y le propongo que escuchemos el fragmento de San Lucas que se va a proclamar en todas las parroquias del mundo, en Cuba, en Argentina, y también, por supuesto, en las de toda Europa, incluyendo el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó:
deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Bueno, padre, aquí estamos. Bueno, vamos a ver esta lectura, que son fabulosas. Lo primero que, como decíamos, y teníamos que tener claro, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, tenemos que tener claro cuál es nuestra meta. Porque metido en este mundo, como veíamos antes, tan complicado, con tantas ideologías y con tantas formas de pensar, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro camino, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo. Y esto es precisamente lo que hace Jesús. Cuando llegado el tiempo, Jesús se enfoca directamente hacia Jerusalén. Y es que en Jerusalén está la resurrección, el triunfo, la gloria que pasa por la cruz. Por tanto, tenemos que tener claro que nosotros, nuestro objetivo no es amontonar dinero en esta vida, nuestro objetivo no es llegar a ser grandes personajes en esta vida, nuestro objetivo, porque todos esos personajes y todo ese dinero ya no existe para aquellas generaciones anteriores a nosotros, así que, porque ya esas generaciones no existen, nosotros tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Mi objetivo es seguir al Señor, y siguiendo al Señor, nosotros sabemos que no nos vamos a equivocar, porque la gloria está delante de nosotros a pesar de que tengamos que pasar por la cruz. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero empieza Lucas, está hablando de camino. Fíjate que Lucas es el que más alarga el camino, mientras y esto significa que, y tenemos que recordar, que el Evangelio no es un libro de historia, sino es un libro de catequesis. Por tanto, cada cosa está puesta para enseñarnos algo. Cuando Lucas nos pone estos 10 capítulos del camino de Jesús, sin embargo, Marcos nada más que nos pone uno. Porque en el fondo lo que están buscando cada uno de esos evangelistas es enseñar algo, ese camino. Lucas nos está queriendo decir que la vida es un camino y tenemos que tener claro cuál es el camino para no equivocarnos y cómo tenemos que caminar ese camino. Dice que yendo de camino, primera enseñanza que nos va a hacer Lucas, es que dice que llegaron a un pueblo de samaritanos y entraron los discípulos para encontrar albergue. Evidentemente, la reacción de los samaritanos fue negativa y no quisieron recibirlo. Ahora, hay que preguntarse, leía uno de los tantos comentarios que yo leo cada vez que tengo que hacer esto, hace un comentario muy interesante. Primero, nosotros sabemos qué es lo que pasa entre samaritanos y los judíos. O sea, esa tensión en el tiempo de Jesús ya van 700 años pegándose. O sea que por tanto no es una separación que fue de ayer. No, son 700 años. Con el artículo 50 de la cosa europea. ¿Cuál es que decía? No, el que invoca Inglaterra ahora. Digo. No, por eso. No. Esto es muchos años. Tanto es así que es un poquito cuando hubo un problema entre los ortodoxos y los católicos romanos, cuando se acercó el patriarca Atenágoras con Pablo VI, le preguntaron al patriarca Atenágoras cuál es el problema, cuál es el mayor problema que existe para la unión entre los católicos y los ortodoxos. Y le dijo, el gran problema son 800 años de separación. Por tanto, 800 años, más o menos, los judíos y los samaritanos llevaban ese tiempo llevándose mal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que había en Israel dos, el reino del norte y el reino del sur. Estaba Judea, capital Jerusalén, y luego estaba Samaria, que era la capital, o sea, la capital del reino del norte, de Israel. Y todos sabemos cómo el reino fue destruido y cómo los asirios se llevaron a los judíos de esa área y plantaron otras personas paganas traídas de otro lugar. Con lo cual mezclaron la tradición, o sea, la raza, si tú quieres poner, el pueblo que hay ahí, lo mezclas con pueblos paganos, así que no era un pueblo muy judío, no era un pueblo muy puro, era un pueblo que estaba mezclado. Cuando vuelven los judíos después de la destrucción del templo y después del exilio y empiezan a reconstruir el templo, los judíos no quieren saber nada de los samaritanos. Entonces los samaritanos dicen, muy bien, ustedes no quieren saber nada, nosotros no queremos saber nada con ustedes. Y nos vamos a poner ahora en Samaria, vamos ahora nosotros, nuestra capital. Y se acabó, vamos a tener nuestro templo en el monte Garizim.
Por eso en el monte, cuando se pone a hablar la samaritana con Jesús, habla del monte Garizim, porque es el monte donde estaba el templo de los samaritanos. Y en cambio, en Judea, en Jerusalén, estaba el templo de los judíos. Así que imagínate, ese odio que había separado a los dos pueblos estaba muy latente. ¿Y qué pasa? Que Galilea queda al norte de Samaria. O sea que era como un sándwich. Había que pasar por Samaria para poder llegar a Jerusalén, a Judea. Por tanto, cada vez que un samaritano veía que un judío llegaba para ir a Jerusalén, pues sentía a alguien despreciable. Ahora bien, vamos a ver que esto era lo normal. Si yo voy de Galilea, voy a Jerusalén y voy con Jesús y pido albergue en una ciudad, ese mandamiento de el ser una persona acogedora, que sea una persona que te acepte en un sitio, que era una obligación de todos los semitas, de origen semita, aquí es rechazado por los samaritanos y nos preguntamos, ¿por qué? Es que los samaritanos no estaban acostumbrados a ver a los galileos pasar por ahí para ir a Jerusalén. Claro que lo estaría. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ha sido hasta ahora, hasta este momento, la actitud de los discípulos? No, yo creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esto es lo que yo creo. Tú eres. Y Jesús tiene que estar una y otra vez corrigiéndole en esa expectativa mesiánica típicamente judía. Por tanto, ellos lo que anunciaban era, llega el Mesías, va a Jerusalén, va a triunfar, y eso es lo que dice. Jesús, por todo lo contrario, decía, no, yo voy a sufrir. ¿Cuál fue el mensaje que aquellos samaritanos en aquel pueblo recibieron de los discípulos a los cuales Jesús les mandó a prepararles el espacio? Si va y les dice, viene el Mesías, está afirmando la posición de Jerusalén. Viene porque va a tomar posición. Viene porque va a ser proclamado el reino de Israel. Los samaritanos no lo iban a recibir muy bien. Así que una de las cosas que podemos imaginar en este momento no es tanto que los samaritanos no hayan querido recibirlo, sino cuál habrá sido el mensaje que los discípulos de Jesús predican que producen esta reacción. Y yo pienso un poquito en lo que he oído en otras ocasiones. El gran problema no es que la gente sea atea de Dios, es que la gente es atea del Dios que nosotros le hemos proclamado. Y la reacción negativa hubiera sido diferente, esa reacción, si hubiera sido Jesús el que le hubiera dicho, ha llegado el amor, la unión entre todos, la paz, el perdón, la reconciliación. Tal vez los samaritanos no hubieran respondido así. Responden a un mensaje. Yo creo que sí es verdad que nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos en camino todos para llegar a la meta nuestra, que es el reino de los cielos, a través del servicio y del amor. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado de nuestra predicación. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Predicamos a Jesús? Evidentemente los discípulos no. Los discípulos predicaban al Jesús que ellos querían, al Jesús que él mismo les había prohibido el domingo pasado que hablaran de él. Por tanto, un punto importante, estamos en camino. Segundo punto importante, tengamos cuidado cuál es el mensaje que nosotros hacemos. Si nos predicamos el Evangelio o predicamos a Jesús Luis. Esto es muy importante. Muchas veces predicamos a José Luis por ganarnos la confianza de los demás, para que la gente me lo acepte, o porque eso es lo que está de moda, o porque eso es lo que está en el ambiente. No, tengamos en cuenta de ser fieles al Señor. Es el Señor. La respuesta que Juan y Santiago le van a hacer al Señor a esta reacción de no aceptación va a ser lo de, Señor, ¿quieres que entonces mandemos fuego que se lo trague? Recordemos que Elías ya lo había hecho. Por tanto, estamos en la tradición. Pero fíjate una cosa. Dice que él se volvió y los regañó. Es decir, cuando vio Jesús que ya no lo habían aceptado, se puso en camino para ir al otro pueblo. Pero es que estos querían castigar a esta gente. Y Jesús tiene que reandar el camino, volver hacia atrás. Yo creo que Jesús nos ha enseñado algo. Que señores no nos aceptan en este sitio. Dice, quítate el polvo de las sandalias y vuelve a ir al siguiente pueblo. Hay que anunciar el reino. No podemos estar perdiendo el tiempo en el que no nos quiera oír, en el que nos va a contradecir todo el tiempo, el que nos va a prender batalla. No. Si no te aceptan, vete al siguiente. Una cosa clara. Jesús no le dirigió la palabra a Herodes cuando Herodes le preguntó y lo podía haber librado
Jesús no pierde su tiempo con aquel que no quiere oír. O Jesús no pierde su tiempo con aquella gente que lo que va a hacer es contradecirlo. ¿Cuántas veces vemos esto con los fariseos y con los saduceos? Es decir, cómo ellos trataban de cogerlo a Jesús y Jesús no les respondía a sus preguntas. No hay que perder el tiempo. Y nosotros los cristianos no debemos perder el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros vemos gente que lo que le busca es nada más que la polémica, lo que busca es la discusión? O gente que no esté interesado. Bueno, pues si no está interesado, viejo, no pierdes el tiempo. Total, tenemos todavía muchos pueblos en Israel que visitar, tenemos mucha gente a la que anunciarle el Evangelio, muchas casas a las que llevarle la buena noticia, como para perderla en una. No, Jesús se vuelve como queriendo decir, ya habíamos tenido que partir. Pero la segunda cosa que hace con sus discípulos es, les echa una bronca, los regañó. Y los regañó, ¿por qué los regañó? Porque Jesús ha estado hablando del amor de Dios, y ellos quieren hablar de la venganza de Dios. Todavía a Juan y a Santiago les hace falta mucho camino de conversión para que ellos puedan entender cuál es el plan de Dios. El plan de Dios no es el plan del fanatismo, o conmigo o te mato, ¿no? Por eso que nosotros no somos extremistas, o no deberíamos ser extremistas, porque extremismo nos damos cuenta de que lo encontramos en todas las religiones. Hay extremistas musulmanes, lo hemos visto, esta última, ¿cómo se llama esto? Discoteca, aquí en la ciudad de Orlando, lo hemos visto en los judíos, también hay extremismo, y por supuesto en los cristianos también los tenemos, que algún que otro pastor se ha ocupado de decir que lo que hacía falta es matar a los que habían quedado. O sea, tan violento era el que mató como los que aplaudían lo que él había hecho. Por tanto, esa necesidad de imponer, no ofrecer, sino imponer. Proponer también, ¿no? Proponer. Sí, porque la cuestión nuestra es que nosotros anunciamos, proponemos, le decimos a la gente lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos ofrece una mano. Si no la cogemos, será culpa nuestra, claro. Pero no es Jesús el que impone. Yo tengo un amigo que estaba por ahí, decía la diferencia muchas veces entre ese movimiento, esa versión del Islam y la versión nuestra, es que, y los judíos, es que a los judíos no les interesa que tú te conviertas al judaísmo. A mí me interesa saber de qué vientre tú vienes. Vienes de un vientre judío para un ortodoxo, entonces tú eres judío. No vienes de un vientre judío, entonces tú no eres judío. El proceso de conversión te deja así a medio camino. Pero no hay misioneros en busca de judaísmo. Misioneros los hay en medio del cristianismo y del islam. Pero mientras el cristianismo te ofrece, el islam de esta forma, lo que te dice, o te conviertes o te corto la cabeza. Lo que estamos viendo en ISIS, la última. O esto o te vas. Nosotros ofrecemos, no imponemos. Y cualquier clase de imposición va en contra de la forma de ser de Jesús. Tú eres el que te castigas a ti mismo si tú no oyes, porque es como en medio de una riada donde el agua te está arrastrando, Él te ofrece un salvavidas. En ti está aceptarlo o rechazarlo, pero nunca imponerlo. Dios permite la libertad de sus seres queridos, de sus hijos, de su creación. ¿Quiénes somos nosotros para quitársela? Ya hemos cometido muchos errores en el cristianismo imponiendo nuestra forma de pensar. Hoy es el momento de que recordemos cuál fue el mensaje. Una de estas personas que entendió el mensaje no violento fue Mahatma Gandhi, el gran apóstol de la no violencia. Y cuando leyó el Evangelio se quedó sorprendido de lo que Jesús dijo. Y todavía decía que todavía los cristianos tienen que descubrir el Evangelio. Todavía los cristianos tienen que descubrir lo que Jesús dice. Todavía necesitan hacer el cristianismo. Bueno, esta es la forma que reaccionó Jesús. No, les regañó porque no es nuestra misión imponer, sino ofrecer. Y evidentemente nosotros no somos de los que aceptas o te corto la cabeza. Eso es un extremismo que está mal en cualquier religión. Y yo para mí, como siempre lo veo, el extremismo, el fanatismo, es una enfermedad de toda ideología o religión. El fanatismo. O lo mío o nada. Evidentemente no es el camino nuestro. Bueno, Jesús sigue caminando. En ese caminar ahora le va a dar tres enseñanzas muy interesantes. Primera, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, uy, las zorras tienen madriguera y los nidos y los pájaros tienen nidos y yo no tengo ni donde reclinar la cabeza.
¿Qué es lo que está quitando ahí Jesús? Está corrigiendo al discípulo ese romanticismo del seguimiento. No. Sí, perfecto, vas, pero recuerda que esto te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Estate preparado. Esto no es venir detrás de mí en el camino. Esto es entrar a formar parte del proceso mío de beber el cáliz que voy a beber, de pasar el bautismo en que yo voy a ser bautizado. Es decir, no es seguir intelectualmente, cómodamente detrás de la persona, como decir, yo soy un seguidor de fulano de tal. Pero es que esto con Jesús no es un seguidor. Es un compartir la forma de ser, de sentir, de vivir, de trabajar, de actuar. Y por eso esta es la forma que tiene Jesús. Corrige el romanticismo. Y es compartir una vida. Segunda corrección. Dice, ven, le dice Jesús. Y la persona dice, espera un momentico, déjame primero enterrar a mis padres y después te sigo. Hay mucha gente que lo lee eso literalmente y piensa que es que el padre está muerto en la casa y el hijo tiene que ir a enterrarlo antes. Hombre, por Dios, pero ninguno que hubiera perdido a su padre estaría oyendo a Jesús. Obvio. Estaría en su casa enterrando a su padre. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Mira, Jesús, te voy a seguir. Yo sí, estoy de acuerdo en lo que tú me dices. Voy a seguirte cuando se muera mi papá. Bueno, ¿cuánto puede durar eso? Bueno, 1 año, 10 años, toda una vida. Esta es la situación donde la invitación de Jesús no es oportuna según nuestra forma de pensar. Es decir, cuando el Señor te dice, oye, Roberto, ven, necesito que hagas esto. Ay, no, pero es que mira, estoy muy cansado. Bueno, pero es que tengo tanto trabajo. Ay, pero Señor, es que mira. Sí, ¿cuántas veces nosotros vemos que esa invitación de Jesús es inoportuna? Yo por lo menos te voy a decir que para mí fue inoportuna porque la sentí cuando tenía 15, 16 años. Y en ese momento yo dije, yo sé que yo me sentía que el Señor me llamaba para ser sacerdote, pero yo dije, ay Señor, todavía soy muy joven. Todavía me queda hasta terminar, por lo menos terminar el bachillerato. Como Jeremías, que decía. Sí, yo soy muy... Sí, en aquel momento, hoy lo comprendo que era un niño, pero soy muy joven, todavía me falta 2 años para el bachillerato. Sí, yo mañana, yo te lo haré mañana. Y así tardé 2 años más, hasta que tenía 18, y ya cuando tuve 18 me di cuenta que ya tenía que hacer una opción, no podía seguir retrasando más la decisión. ¿Cuántas veces el seguimiento a Jesús tiene eso? No, pero no estamos hablando solamente vocacionalmente, tú, yo, cualquiera. Cambios que tengo que hacer en mi vida, ¿no? Cambios. Como San Agustín, ¿se acuerda que en las confesiones decía, Señor, hazme casto, pero todavía no, todavía no? Sí, bueno, y es aquel famoso himno que nosotros rezamos en el breviario para lo mismo decir mañana. De la poesía de Lope de Vega. Sí. Exacto, para lo mismo decir mañana. Mañana le abriremos. Asómate al ángel. Sí. Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Es decir, hay que ir a este retiro. Mira, te están ofreciendo un retiro de evangelización, te están ofreciendo un retiro de Maús, de cursillo, un bautizo en el Espíritu, lo que sea, un movimiento que te esté ofreciendo un retiro. Ay, no. Eso, mira, ¿cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo? Y entonces te dice, oye chicos, si te han invitado a 3 cursillos y no has ido a ninguno de los 3. Te están invitando. Oye, hay unas clases de Biblia, hay esto, hay lo otro, hay lo demás allá. Bueno, no, después mira, es que ahora no, es que tengo muchas complicaciones, tengo un trabajo, y el demonio te va a poner delante de ti todas las excusas para no ir, todas las excusas para no comprometerte. Y Jesús lo que dice, no, espera, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, si tú no vas, tú estás muerto. ¿Ok? Corre y entierra a los muertos. Es decir, cuando tú ya vayas a poder ir, ya no puedes ir. Cuando tú no eres capaz de con valentía y generosidad dar el paso y decir, sí, estás muerto y vas a enterrar a los muertos, estarás en el bando de los muertos. Seguimos más adelante. La tercera cosa, aquí vemos cómo otro muchacho se encuentra, ¿no? Y dice, te voy a seguir, pero déjame primero despedirme de mis padres. ¿Qué es esto? Es decir, que el muchacho está en el camino con Jesús y Jesús le dice, ven y sígueme. Y él le dice, espera, tengo que decirle a la gente que me he ido. No es eso lo que dice. Él lo que está queriendo decir es, voy a ir y voy a pedirle la bendición a mis padres, porque esa es no olvidemos, la cultura nuestra, esta independencia que nosotros tenemos entre nosotros y nuestros padres,
que, o sea, mi padre dirá lo que quiera y yo voy a hacer lo que me da la gana. Eso no es. Esa es la cultura patriarcal. El padre es el jefe de familia, es el que manda, es el todo. ¿Qué es lo que yo quiero si yo voy a tener que despedirme? Voy a pedirme la bendición de mi papá para que entonces mi papá, con su bendición, yo pueda dar el paso de seguirte. Y Jesús le dice, el que pone la mano en el arado no es digno de mí. Bueno, esto es una expresión. Nosotros hoy día, incluso hoy, con las máquinas que tenemos, sabemos que hacemos el surco. Pero si estamos ahora 2000 años atrás y tenemos un arado y delante de nosotros tenemos un animal de tracción y que él va tirando, tú tienes que tener mucho cuidado para que el surco te quede paralelo al otro surco, no separar los ojos de ese surco, porque si lo separas con mucha facilidad te vas a ir del surco. Bueno, lo que Jesús está diciendo, si tú me estás siguiendo de mí, no puedes quitar el ojo de quien te está trayendo. Ese camino es seguirme a mí. No hay nadie por arriba de mí. No puedes estar preguntando, bueno, el Señor me está llamando, siento que me llamo a hacer esto, pero espera, voy a preguntarle a mi papá qué piensa. Voy a preguntarle a mi mamá qué piensa. Voy a preguntarle a mis amigos qué piensa. No, chicos, no te pongas a preguntarlos a los demás qué piensan, porque cada uno de ellos es su persona, tiene sus intereses. Por ejemplo, yo me acuerdo, si yo le hubiera preguntado a mi papá, que no se lo pregunté, gracias a Dios estamos en otra época, mi papá me hubiera dicho, muy bien, yo te doy la bendición para que seas sacerdote después de que termines una carrera universitaria. Es lo que quería mi papá. Pues decía, pero luego si te metes a cura y luego no sigues y te sales de cura, ¿qué vas a hacer? Vas a ser ya mayor y no vas a poder tener una carrera donde ganarte la vida. Y yo digo, mira, eso no puede pasar a cualquiera. Pero la cuestión es que, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera recibido esa bendición, hubiera estudiado una carrera, tal vez en ese caminar hubiera olvidado mi llamada, metido en 15,000 problemas, hubiera encontrado una muchacha en el camino, buena muchacha, que me hubiera gustado, me hubiera ilusionado y movido por la forma de pensar de la sociedad, de mis amigos, de mi familia, pues me hubiera casado con ella y hubiera estado casada con ella. Bueno, no sé, lo hubiera ido perdiendo. El que no responde a la llamada en ese momento, entonces tiene muchas posibilidades que por 1000 razones olvide o se deje arrastrar por los demás. Y como dice el viejo refrán, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y eso es lo que nos puede pasar. Y esa tercera cosa, lo que le está diciendo Jesús al discípulo, no, si lo vas a hacer, hazlo ya. Al primero le dijo, fuera romanticismo. Esto es seguirme con el modo de ser, de vivir y de sufrir. Recuerda, lo primero es ahora, no para mañana. No hay momento inoportuno para mi llamada. Y tercero, tienes que hacerlo pensando en mi llamada y sin mirar lo que los demás piensen o dejen de pensar. No busques preguntas, respuestas de los demás. Búscala a tu corazón en el seguimiento a Jesús. Bueno, padre, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así que lo tengo que despedir, por supuesto, agradeciéndole. ¿Sabe cómo se dice ese refrán, camarón que se duerme y se lo lleva la corriente en Argentina? No. Cocodrilo que se duerme es cartera. ¿Qué le parece? Bueno, es peor. El que se lleva la corriente se va para el mar, pero el que dejaba en cartera, eso es peor. Bueno, padre, si Dios quiere nos encontramos el viernes que viene aquí para preparar el domingo. Y ahora me quedo con Pepe. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.